Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos pueden contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Mucho lo apoya por la obra que ha hecho y que hubo, porque en el gobierno de Martinelli hubo cambio, pues. Que se cometieron muchas cosas, muchas injusticias, no, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. Hubo mucho dinero mal invertido, eso es lo que yo veo. Mira, Cambio Democrático es un partido que los panameños en el día de hoy perciben como su esperanza ante la realidad que actualmente están viviendo. Nosotros hemos hecho diferentes sondeos de opinión y para ponértelo en el punto de vista estrictamente electoral, si las elecciones fueran hoy, Cambio Democrático gana las elecciones como partido. Probablemente sí. ¿Por qué usted cree eso? Porque vienen fuertes para las próximas elecciones. Pero las elecciones no son hoy. Así que la tarea de Cambio Democrático no es estar preparado para una elección. La tarea de Cambio Democrático en un sistema democrático que se supone que deberíamos estar es representar la voz del pueblo frente a los mandatos de un gobierno que no le representa lo que los panameños esperaban de ese gobierno, o por lo menos lo que le prometieron. Es decir, Cambio Democrático está haciendo la oposición que le corresponde y está ciertamente haciendo la presión social que se necesita para que el gobierno reconozca los errores y, lo más importante, que haga los correctivos que el país necesita. Hay que cambiar muchas cosas, para mi concepto es que cambiar muchas cosas, comenzando con él. Él no está muy bien y no sé, su gabinete fue que... O sea, yo estoy de acuerdo de todo el dinero no fue bien invertido porque en el interior están pasando muchos páramos, no hay carretera, no hay nada. Bueno, Cambio Democrático vive lo que denominamos una persecución política, en donde la meta del gobierno del presidente Varela, y ese es parte de los problemas de su administración, es perseguir todo lo que representó el gobierno de Ricardo Martinelli y anular a Cambio Democrático como partido político, pensando de que eso le va a representar a ellos una opción electoral beneficiosa. Y esto no es porque sean... nosotros nunca nos hemos negado, hemos dicho siempre, investiguen lo que quieran investigar. Pero las investigaciones que adelanten los organismos llamados a establecer o cooperar con la justicia tienen que estar buscando la verdad. Y la verdad, cuando tú la encuentras, le da a cada quien lo que le corresponde. La verdad es que en todo gobierno hay corrupción, en todo gobierno. O sea, si desde Estados Unidos, que viene siendo una de las primeras potencias mundiales, vive la corrupción, mucho más Panamá. De hecho, toda Latinoamérica está viviendo una crisis de corrupción. Venezuela, Argentina, Brasil. No podemos decir que Panamá está en la cúspide de la corrupción. Yo le di mi voto al señor Martinelli, le di a Varela, pero yo todavía no estoy de acuerdo con uno, porque yo voy al interior y yo veo los páramos que pasan en Darién, en Veragua, todavía hay muchachos que llevan lodo. Esto no se trata de utilizar como se está utilizando el Ministerio Público y el órgano judicial para encauzar falsamente a personas que no han cometido delito. Y inclusive, si existiese la posibilidad de que alguna persona que incluso haya confesado un delito, dentro de la democracia se tienen que llevar los procesos respetando el debido proceso. Ya tú no puedes respetar la presunción de inocencia a alguien que ha confesado, pero él tiene, a pesar de ello, tiene que respetar el debido proceso, respetar la ley, respetar la Constitución, porque para encontrar la verdad, que es lo que tiene que buscar la justicia, tú no necesitas amañar expedientes, tú no necesitas
fabricar testigos. Tú lo único que necesitas es buscar la verdad, y la verdad definir a cada quien lo que le corresponde. El que es inocente y el que es culpable es culpable, y dentro de la democracia a esa persona culpable darle lo que le corresponde. Pero nosotros vemos un gobierno que no está buscando la verdad, está persiguiendo políticamente. Por favor, el más ladrón y el más buscado y nunca lo encuentran. O sea, eso no es solamente él tenía su... Para mí solamente no es él. Todo partido que está en gobierno, aquí y en cualquier país del mundo, te comete errores. Pero si tú me preguntas, si tú pones en la balanza los errores y los desaciertos, los aciertos de cambio democrático en el gobierno son superiores. Si no fuera así, actualmente la gestión de Ricardo Martinelli, vamos a 2 años de la administración de Juan Carlos Varela, y 3 años está soportando ataques de todos los grupos económicos y políticos que nos adversaron, y la gestión de Ricardo Martinelli está valorada por el 63% de los panameños como una gestión buena. ¿Eso qué te dice? Que la gestión de Ricardo Martinelli le significó a los panameños, a la mayoría de los panameños, mejor calidad de vida. Cuando acababa la gestión de Ricardo Martinelli, la gestión estaba evaluada casi por el 77% de los panameños como buena. Y Ricardo Martinelli como presidente tenía una aprobación de casi 70%. Eso no se logra con un gobierno que tiene más errores que aciertos. Mira, a donde se compruebe que todos los que están procesando sean inocentes, eso hace que la población vea que en realidad lo que se está haciendo es una venganza. ¿Cómo va a ser inocente? ¿Usted por qué cree que no? Él no puede ser inocente si hay tantos culpables en la cárcel que lo acusan a él, creo que puede ser. Y yo creo que ahora mismo la política no puede estar metida en política. Mira, no es un secreto que en Panamá siempre ha habido una actividad económica importante, pero la diferencia de otros años con nuestro gobierno es que la actividad económica, el beneficio de la actividad económica, del crecimiento económico, se quedaba en una cúpula. En el gobierno de Ricardo Martinelli hubo crecimiento como nunca, pero ese crecimiento también pudo permear a través de lo que se denomina la mejor distribución de la riqueza y provocar un mejor desarrollo humano. Nuestra administración, y puedes buscar la cifra de los organismos internacionales, disminuyó sustancialmente la pobreza y la pobreza extrema, disminuyó la desnutrición, disminuyó la deserción escolar, la seguridad la mejoramos sustancialmente, el tema en transporte, ya tuviste el tema del metro, cuando aquí nadie le daba un real de credibilidad que aquí se hiciera un metro en 3 años, y se hizo. Todos son lo mismo, de corruptos. Uno se tapa con la misma manta que tapa al otro y así. Esas son las cosas que en ese momento nosotros podemos decir que demostró Ricardo Martinelli, que aquí siempre hubo plata, pero no faltó la voluntad de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los gobiernos llegaban a atender solo a los intereses económicos de las cúpulas, que ellos son, yo lo llamo el poder económico miserable. ¿Por qué miserable? Porque ellos quieren que la democracia para el pueblo solo sea votar y quejarse, pero no vida mejor. Y eso es lo que nosotros, por eso nos enfrentamos a los grupos políticos, pero también a los grupos económicos, que no le importa con el pueblo, nada más le importa con... Son familias que aquí todos conocemos, tradicionales, representan... Yo no tengo nada en contra del que tiene plata. Yo critico al que tiene plata y no entiende que la mejor manera de gozar la riqueza que genera su actividad económica es pagándole bien a sus empleados. Es pagando los impuestos como debe pagarse. ¿Para qué? Para que esos impuestos se traduzcan, como se tradujeron en nuestra administración, en obras que benefician a ellos, pero que también benefician al pueblo. Bueno, yo creo que el partido Cambio Democrático se atrevieron a hacer lo que cualquier otro gobierno no quiso hacer. Pusieron el metro, cambiaron el transporte público y entre otras cosas. El presidente Varela no llega al poder solo, él llegó acompañado de los grupos económicos, estos que yo te identifico como miserables, que no le interesa el pueblo, llegó empujado por estos grupos económicos.
Entonces, si tú quieres ver, el presidente Varela en campaña decía que el pueblo iba a estar primero. Pregunta a los panameños si sienten que el pueblo está primero. No, te van a decir, primero está la sed de venganza y el beneficio económico de los donantes de campaña. Porque si hay alguien que le puede decir que le ha ido muy bien con el gobierno de Juan Carlos Varela, el único grupo que le ha ido bien ha sido el de los donantes de campaña. Son los que se las adjudican las licitaciones. ¿Quiénes son esos? Ahí está. No quiero... A mí no me gusta, no, porque el pueblo sabe, a mí no me gusta personalizar. Porque ahí está, todo el mundo sabe, nada más tienes que ver el gabinete del presidente Varela. ¿Es un gabinete panameñista? No. Hay un solo ministro panameñista. Para ponerte un ejemplo, ponte a ver los directores de las entidades autónomas. ¿Quiénes son? ¿A qué grupo económico representan? Aquí ahí se dice que hay una empresa, el grupo empresarial, que tiene más ministros y más directores que cualquier otro partido. Y además de eso, tiene ahora un movimiento político que se llama Independiente, pero precisamente ya ellos mismos han admitido que es un movimiento político que se llama Movín. Algunos le dicen en tono de broma motín. Pero esa es la realidad. Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos puede contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Yo le di el voto a ese señor y ahora le di el voto a Varela también, porque más por eso, no y que para que me dé dinero a mí, sino para que ayude al campesino y la juventud. La juventud necesita más universidad, más colegio, más centros de salud, más centros para los ancianos, para que no tenga que venir hacia acá, Panamá. Mira, el pueblo sabe, el pueblo vive el resultado, los aciertos y los desaciertos de un gobierno. La gente, el pueblo no es ciego, hay gente que piensa que el pueblo es ignorante, no están equivocados, el pueblo no es ignorante. El pueblo está viendo cuáles son las prioridades de este gobierno y quiénes son los que se están beneficiando de este gobierno. Te repito, el presidente Varela dijo que el pueblo iba a estar primero. Si el pueblo hubiera estado primero, la popularidad del presidente estuviera disparada. La popularidad de su gestión estuviera disparada, pero la reciente encuesta que nosotros mandamos a hacer, la gestión de Juan Carlos Varela está en 43%. Que desde que entró el nuevo presidente las cosas han decaído, no se ha visto el surgimiento que ha tenido Martinelli. Hay una mezcla de diferentes cosas, pero yo, en lo personal, yo pienso que el Cambio Democrático ganó la elección. Nada más que, y eso, obviamente nosotros estábamos peleando no solamente contra el poder económico, no solamente contra los partidos políticos que nos adversaban, nosotros también estábamos peleando contra el Tribunal Electoral. Y eso quedó demostrado de manera más fehaciente cuando después se hicieron unas elecciones parciales para elegir, le querían arrebatar 10 curules a Cambio Democrático. Hicieron ir a elecciones, le ganamos 6 de esas 10, de esas 11, porque incluyendo la de Molina, y las otras 5 no las recuperamos, porque el Tribunal Electoral, en complicidad con el gobierno de Varela y los partidos tradicionales y el poder económico, modificaron las leyes electorales, permitiendo el doble voto, permitiendo alianzas electorales entre el PRD y el panameñismo cuando ya no se podían hacer.
Esa es la muestra más palpable del fraude que se vivió en Panamá en las elecciones de mayo del 2014. Ahora, uno puede decir que existe fraude y uno puede tener evidencia de que hubo fraude, pero los fraudes, ¿cómo se comprueban? Si tú tienes las actas para comprobar que aquí están los votos, estos no fueron los votos. Ese fue uno de los errores del cambio democrático. Su organización electoral falló, porque cambio democrático no tiene la mayoría de las actas electorales para decir, bueno, aquí están los números electorales. Ese fue un error de cambio democrático como partido. Mira, el trabajo de cambio democrático tiene que ser en dos direcciones. La primera, jugar el rol que le toca como partido de oposición, denunciando como estamos denunciando, que este gobierno no le cumple sus promesas electorales al pueblo panameño. Y lo dicen nuestras encuestas y lo dicen las encuestas que se publican. Pero no solamente no le cumple las promesas, sino que este gobierno, por ejemplo, ha hecho que la inseguridad cada día se vuelva un problema mayor. El gobierno la llama percepción, no es percepción, es la inseguridad de este país. Este gobierno ha hecho que después que nosotros dejamos el país en pleno empleo, 4.1% en general y 3.7% en muchos lugares. Ahora mismo el desempleo está por encima del 6%. Es decir, que son miles de panameños que cada día pierden su puesto de empleo. Pero además de eso tenemos de la inseguridad, del tema del desempleo. Nosotros en 5 años del gobierno de Martinelli crecimos 8.9% de crecimiento económico. Ahora el país, la economía del país es del montón. Estamos por debajo del 6% en crecimiento económico, que dicen, eso estamos entre los líderes de la región, pero siempre he dicho, mal de otros es el consuelo de tontos. Nosotros tenemos que tener crecimiento económico. ¿Para qué? Para que existan los recursos, para que las cosas se hagan. Pero tenemos un gobierno que no le importa hacer las cosas y por lo tanto no le importa si nosotros económicamente estamos mal. Yo creo que en este momento se mencionan algunas personas que pudieran estar aspirando, pero para mí este no es lo más importante. Por ejemplo, ahora mismo también Cambio Democrático, en caras a preparar, como tú dices, la estructura del partido, está en un proceso interno, de elecciones internas, lo cual no es malo, es bueno, porque eso te ayuda a preparar la estructura. Pero si Cambio Democrático como partido se preocupa más de cómo se estructura y quiénes son sus candidatos y se olvida de los problemas del pueblo, créeme que Cambio Democrático no iría para ningún lado. Porque para que el pueblo te vea como una opción electoral, tiene que ver que tú eres una persona, un partido, un grupo que se preocupa por los temas que ellos están preocupados, que busca resolver los problemas que ellos dicen son sus problemas. Este no es un asunto de cómo se llama el partido, ni cómo se llama el candidato, si es bonito o es feo. Se trata de identificación con lo que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? Fundamentalmente, respuestas a sus problemas. Realmente creo que tiene que cambiar es la vivencia que tiene cada panameño. O sea, he escuchado las expresiones de los panameños y consideran que el partido o la presidencia del Martinelli no fue buena. Mira, lo único que va a determinar si nosotros ganamos, como indican la mayoría de las encuestas que hemos visto, nuestras y privadas, es que si Cambio Democrático mantiene la sintonía con lo que quiere la gente. Si la gente ve a Cambio Democrático preocupada por su suerte, la de ellos, no la de Cambio Democrático. Porque esto no se trata, mira, a los panameños les molesta la persecución política, pero más les molesta que no tengan empleo, más les molesta que sus hijos no tengan las escuelas listas, más les molesta que ellos no puedan salir de sus casas. Ahora mismo nosotros estamos como al final de la administración Torrijos. La gente no se atreve a salir de las casas, a veces ni de día. La gente no se atreve a ir a los cines, no se atreve a ir a los restaurantes. Tú preguntas a los comerciantes para que tú veas, todos te van a decir que la actividad económica le ha mermado a ellos entre 30 y 35%. Pregúntale, ve a los centros comerciales, a cualquier hora. Los panameños, además de que están preocupados por la inseguridad, la preocupación sobre el futuro económico del país los hace aguantar el dinero. Y entonces eso nos afecta a todos, porque una economía gira en torno a la cantidad de dinero que circula en la economía del país.
están pasando para los ancianos, por lo menos de allá de Montijo parte, lo de asalto está horrible. Un taxi te está cobrando $15. ¿Qué haces tú? ¿Qué puedes comprar cuando vas allá? Si el taxista te está cobrando porque dice que se le daña la llanta, no hay carretera. Mira, el gobierno de Varela tiene más de un año de estar intentando procesar a Ricardo Martinelli. Es más, no han podido ni siquiera formularle una acusación, ni lo van a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque no existe ninguna evidencia en ningún expediente en contra de Ricardo Martinelli. No existe una sola declaración que diga que Ricardo Martinelli cometió un delito. Pero que los procesos contra Ricardo Martinelli no son procesos legales, son procesos políticos. Y eso lo han demostrado los abogados por su lado y nosotros, sus voceros políticos, lo hemos demostrado también. Y te puedo hablar de todos esos procesos porque pese a que no soy abogado, el hecho de ser el vocero oficial del presidente Martinelli me obliga a estar enterado de todo esto y te reitero, no existe en ninguno de los expedientes que ha abierto la Corte Suprema de Justicia de manera absurda un solo señalamiento que diga que Ricardo Martinelli cometió un delito. Yo pienso que no hay esa verdadera justicia, ¿no? Siento que hay justicia selectiva. Por lo que he escuchado hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Con lo referente a lo que el anuncio que él hizo durante las fiestas patrias, me parece que realmente no era el momento adecuado. O sea, el panameño o el nacional no estaba realmente enfocado al mensaje que él envió, sino a disfrutar realmente de las fiestas patrias. Y en cuanto al mensaje, bueno, cada quien utiliza la información o la verdad que él quiera expresar a su manera. Allá no hay ninguna presunción de inocencia en Panamá. Créame que el presidente está destruyendo el país. Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo voy a ir a Panamá, estoy buscando el momento adecuado. Yo pienso que él debe venir a dar la cara por su pueblo, que pague por lo que ha hecho si es que se le culpa por algo. Bueno, que pague, si hizo su cagada, como decimos panameños, que pague. Eso sí, que pague y que dé la cara al pueblo panameño. Pana TV, brindamos servicios de preproducción, producción y postproducción, alquiler de equipos y estudios, transmisión vía web y cobertura de eventos. Nos pueden contactar al 203-3603 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Ricardo Martinelli, lo que él dijo, ¿por qué me persiguen? Me persiguen porque yo soy el único dirigente nacional que le dice a Juan Carlos Varela, no estás haciendo las cosas bien. Por eso persiguen a Ricardo Martinelli. Y aparte de que tengan un resentimiento porque lo votó al presidente de su gobierno, pues. Entonces, pero este país ciertamente que en algún momento dado necesita un mínimo de entendimiento entre todos los panameños, porque si no nosotros vamos a caminar, como yo siento que estamos, el gobierno de Varela, el pecado más grande que yo lo veo es que está llevando a Panamá, que tradicionalmente ha sido un país de paz, a un país donde puede haber, por primera vez en mucho tiempo, enfrentamientos violentos políticos, porque la violencia, producto de la delincuencia, es mala, pero la violencia, producto de la política, créeme que es peor. Ese es más desangrante, eso es porque ahí se genera en base a odios, en base a rencores. Y la violencia política, cuando comienza, uno sabe, la vio que comenzó, pero no sabe cuándo acaba. Recordemos que el magistrado Díaz pide una alerta azul, cosa que fue, en mi opinión, ridículo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe dónde está Ricardo Martinelli. Una alerta azul no es una orden de detención. Una alerta azul es cuando tú le pides a un organismo, en este caso la Interpol, dice, ayúdame a ubicar a una persona que nadie sabe dónde está. O sea, eso fue una alerta azul motivada políticamente para tratar de fortalecer la tesis del gobierno de Varela de que Ricardo Martinelli está prófugo. Pero Ricardo Martinelli no puede estar prófugo por dos razones.
Primero, porque él no tiene ninguna acusación en su contra. Y segundo, porque ninguna autoridad lo está requiriendo. Y además, él no está escondido. Él está públicamente en una y en varias ciudades de Estados Unidos, incluso se ha movido en otros países, se mueve, porque él no se está escondiendo, porque él no tiene nada por qué esconderse. Mira, porque el gobierno del presidente Varela y el poder económico que lo gobierna con él, tienen como objetivo tratar de destruir a Cambio Democrático, porque fue el partido que rompió el bipartidismo político. Y ellos entienden, dice, para destruir a Cambio Democrático, tenemos que destruir primero a Ricardo Martinelli. Y en eso no están alejados de una realidad política, porque el Cambio Democrático gira alrededor de la figura de un líder central, que es Ricardo Martinelli. Ahora, ¿en razón de qué? De la visión social que Ricardo Martinelli le hizo construir, hizo que muchos, los panameños que gobernamos con él, fue en razón del Panamá que queríamos construir. Mira, en todos los partidos hay diferencias. El hecho de que seamos miembros de un colectivo no quiere decir que no tengamos diferencias. En la iglesia, todas las iglesias, ¿tú crees que todos los curas o los pastores piensan igual? No, todos tienen una visión diferente. Hay diferencias. Los clubes cívicos, por eso tú ves que en las elecciones, en los clubes cívicos, en las iglesias, en donde sea, siempre hay ese enfrentamiento, y no es enfrentamiento, sino esa disputa entre, pero quizás no la ves tanto porque no es abierta como es la disputa por el proceso electoral de dirigir los partidos, pero la hay. El problema, las diferencias son saludables, las diferencias no son malas, porque las diferencias te permiten confrontar las ideas y tomar la mejor decisión. El problema está cuando en un partido o en una agrupación, llámese religiosa o llámese clubes cívicos o cualquiera, el interés personal de una persona priva sobre el interés del grupo. Esa es la diferencia. El que no está en la página amarilla no existe. Decía antes una propaganda de un directorio telefónico que se ha usado mucho aquí en política. Si la gente no te ve en los momentos que está buscando ¿y quién me ayuda? La gente no te tiene en cuenta, pero además de eso, si la gente, tú puedes estar, pero si estás diciendo cosas que no le interesan a la gente no te va a ver como una opción. Por ejemplo, hay gente que quiere que nosotros definamos ya quién es nuestro candidato a la presidencia. Bueno, si tú puedes, cualquiera, porque vaya a la comunidad a hablarle y decir que yo soy candidato presidencial, le van a tirar piedra. Al de Cambio Democrático o de cualquier partido, porque la gente lo que quiere es que llegue una persona y decirle acá, estos son tus problemas. Yo creo que el gobierno debe corregir eso y voy a hablar para exigirle al gobierno que te corrija estos problemas. Pero además, ¿sabes qué? Aparte que el gobierno está haciendo mal, yo creo que se debe hacer con nuestro país esto, y esto es lo que yo propongo para que se haga con el país. Tú le hablas de lo que tú quieres, de la solución de sus problemas, y también les hablas de la clase del país que todos debemos aspirar a tener, porque todos tenemos una conciencia individual que es la que primero toma las decisiones, pero también tenemos una conciencia colectiva. Entonces, tenemos Cambio Democrático, tiene que lograr que como partido, la conciencia colectiva como país lo vea como su alternativa. No una alternativa electoral, sino una alternativa que se preocupa por ellos. Y el candidato, cualquiera que sea, o candidata de Cambio Democrático, tiene que ser que la gente vea individualmente a esa persona como la persona que a ellos lo representan, que ellos sienten que va a ser, lo va a representar adecuadamente en gobierno, solucionándole sus problemas y llevando al país por el sendero de progreso que todos queremos. No veo a ninguno que, ¿verdad?, que tenga el pantalón expuesto que gane la elección. Claro que sí, hay gente honesta, decidida a realizar el cambio y las obras están, pueden verla como el metro y las carreteras y eso es lo que queremos el pueblo, que haya trabajo. Los miembros de Cambio Democrático nunca hemos pedido que no se investigue en nuestra administración. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que trabajamos, Cambio Democrático, Molirena, Independientes, en la administración de Ricardo Martinelli, trabajamos con intensidad y con honestidad. Si una minoría cometió errores, que la ley
determine qué es lo que le corresponde a ellos. Pero nosotros, ¿qué nos unió en el gobierno? Demostrarle al país que el crecimiento económico podía llegarle a todos, que alguien podía llegar a gobernar pensando en la mayoría y no pensando en un grupito como el pueblo panameño estaba acostumbrado a ver. Esa es la virtud de Cambio Democrático, y la principal fortaleza es que nosotros podemos mostrar obras, programas y proyectos que lo comprueban. Los otros solo son discursos, solo son promesas, palabras que se lleva el viento, sugestiones anteriores de gobierno. Solo son eso, palabras, porque no tienen cosas que le puedan mostrar al pueblo de que lo beneficiaron a ellos. Cambio Democrático sí lo puede hacer.